José Cohen está en la casa, es experto en temas de inteligencia, es nuestro consultor. Con mucha frecuencia nos ayuda a entender especialmente el escenario actual en Cuba. Como siempre le damos nuestra más cordial bienvenida. José Cohen, gracias por su tiempo. Gracias a ti, Sánchez Gras. Se está publicando un mensaje que es un llamado a la resistencia del pueblo cubano. Presuntamente ha sido enviado por Raúl Castro a instancias del ejército. ¿Algún comentario que quiera hacernos cuando se escucha hablar de resistencia en esta situación? Están desesperados y Raúl está fuera de época. Están desesperados, tienen el departamento M9 de medidas activas y esto forma parte de eso, tratando de mostrar una imagen que no tiene nada que ver con la realidad. Todos sabemos que el régimen no cuenta con el apoyo del pueblo de Cuba, que está en las últimas. Y además de eso tienen a todos sus colaboradores a nivel internacional, los periodistas, los congresistas, desesperados tratando de librar una batalla diplomática que tienen por adelantado perdida. Cuando se hace un llamado a la resistencia se infiere que no se está interpretando lo que en verdad está ocurriendo. Si usted llama a resistir, significa que se va a quedar allí con las botas puestas. Eso forma parte de un no voy a bajar la bandera, no vamos a ceder en la actitud. Esta gente está dispuesta a que los invadan, no les importa nada, con tal de seguir aferrados a su ideal. ¿Esta sería otra posible lectura, José Cohen? Sí, lo que pasa es que a mí lo que me parece, viendo esto, cómo está ocurriendo, es que Raúl Castro, al parecer, mantiene ese grado de influencia en su entorno y Raúl Castro no puede procesar la realidad que nos ha tocado vivir a todos de la misma manera que la puede manejar o interpretar una persona normal. Es un anciano con 95 años, probablemente con muchos achaques y con muchas situaciones, incluyendo situaciones mentales. Y Raúl está aferrado a una historia, la que él vivió, ¿verdad? Donde le funcionaba este llamado a la resistencia, esa ilusión de pensar que podía contar con el pueblo de Cuba o que se iba a inmolar el pueblo de Cuba. Lo que no acabo de entender como personas en su entorno, que ya no tienen 95 años, que son más jóvenes, no se dan cuenta que esa no es la realidad de Cuba. Los mensajes que le han mandado al régimen han ido por todas las vías. Ya lo más reciente fue el secretario de Guerra, Peter Haidt, directamente en la base naval de Guantánamo, haciendo un llamado a los Marines a estar pendiente ante la orden del comandante en jefe. Yo no sé qué manera ellos tienen de interpretar esto. No están mirando lo que ha pasado en Venezuela o lo que usted me ha dicho de que están aferrados al poder, pero un poder que literalmente han perdido. O sea, esto no es algo que está por ver. Esto yo lo veo, yo sé cuál es el final, creo que para todo el mundo, aunque cuesta un poquito trabajo entender después de 67 años que puede ocurrir, pero el final de todo esto es el desmantelamiento del régimen. Hay un fenómeno que incluso hizo referencia ayer el ministro de Guerra, que tiene que ver con la doctrina Monroe, que él llamó la doctrina Donroe. La doctrina Monroe es del año 1823, más de un siglo, 2 siglos, y donde Estados Unidos decía, el hemisferio, o sea, las Américas las Américas para las Américas. O sea, hay un factor aquí que ellos no acaban de entender y que claro, con la situación de Irán y con la situación de carencia y de inmovilidad que tiene Cuba, pues el gobierno de Estados Unidos no tiene ningún apuro en ejecutar una acción militar, porque puede pasar cualquier cosa. Pero la realidad es que yo creo que todos los que tienen dos dedos de frente se dan cuenta, dentro y fuera de Cuba, incluso dentro del régimen, que aquello no tiene futuro. Ese llamado a la resistencia es un llamado inerte. Yo creo que es como un mensaje para la misma población, vamos a resistir. Para todo el mundo que está acostumbrado a escuchar esos mensajes, puede ser que algunos
Lo que sí sé que están desesperados porque hay una batalla política acá, que esa sí la desata la inteligencia, o probablemente lo que quede de la inteligencia. Después vamos a ver cuántas personas en estos momentos han dejado de trabajar para el régimen cubano y están trabajando para el gobierno de Estados Unidos, porque yo lo creo muy factible. Después nos daremos cuenta de eso, como ocurrió en Venezuela. Pero la verdad es que eso no tiene otro final que el derrocamiento del régimen, que va llamado resistencia, es absurdo. Incluso lo que están haciendo, si te das cuenta, Sánchez Gras, todos los días sale una noticia diferente en la prensa de que si se van a exportar petróleo, que si se va a ejercer licencia. Hoy mismo Marco Rubio dijo que no y sancionó a Cupé para que quedara claro. Yo creo que si tú quieres seguir, si alguien quiere seguir realmente la política de lo que está ocurriendo con Estados Unidos y Cuba, deben escuchar a la Casa Blanca, deben escuchar a Marco Rubio y no a la prensa. La prensa, hay muchos colaboradores, vínculos útiles del régimen que han apostado toda la vida a hacerle juego al régimen, y ellos soñarían con tener una Belén Montes que en su momento recomendó al presidente, con toda la potestad que tenía, de no tomar acciones cuando el derribo de las avionetas de Hermanos a Rescate. Pero hoy yo creo que está desmantelado el sistema de espionaje a ese nivel. O sea que está bastante difícil para el régimen cubano encontrar una salida de supervivencia. José Cohen, Irán está firmando la paz literalmente porque no puede enfrentarse ante todo lo que le ha venido encima y sobre todo por ese peso impuesto por el presidente de los Estados Unidos de un ataque total que fue fechado en las últimas 24 horas. Yo recuerdo que se dijo que después de la solución del problema de Irán, Cuba sería la próxima opción, la próxima puerta para buscar la libertad. Probablemente en Cuba estaban apostando a que la guerra en el Medio Oriente se extendería durante mucho tiempo, pero esta semana termina prácticamente con un nuevo escenario. Irán dice, espérate un momento, que yo no aguanto más. ¿Qué nota tendría que tomar Cuba? Bueno, Cuba, lo único que tiene que tomar de nota de Cuba es el desencadenamiento final de la final del régimen. Es más, yo te diría que si por alguna razón se extendiera lo de Irán, harían una operación en paralelo, porque Estados Unidos tiene la capacidad militar de llevar a cabo la situación, mantener bajo control a Irán. De hecho, tienen un portaavión aquí que no tiene nada que ver con Irán. Tiene la base naval de Guantánamo, tiene el centro en Tampa, de operaciones en Tampa, tienen el Comando Sur. O sea, yo creo que aquí, cerca de Cuba, hay más armamento y preparación para cualquier operación militar que en el mismo Irán, honestamente, porque allí sí tienen que mover portaaviones y fuerzas, pero aquí estamos a 90 millas. Y Exacto. yo sé que es más cómodo hacer la operación, terminar una operación primero y enfocarse en otra. Creo que es más cómodo, por eso se toma el tiempo el gobierno de Estados Unidos, pero la realidad es que están determinados a derrocar el régimen cubano. El brigadier general de Puerto Rico ha mandado una advertencia en las últimas horas que no debe pasar desapercibida. Le está diciendo la cúpula del régimen, número uno, que los militares están esperando la orden y además que sería muy posible que los dictadores abandonen el barco, que se vayan a Rusia, que se vayan a China o que se vayan a Corea del Norte. Evaluemos estos escenarios. ¿Serían admisibles los miembros de la cúpula dictatorial cubana en estos países? No, no lo creo posible. ¿Por Bueno, qué? no lo creo creíble. Vaya, no creo que eso es lo que ocurra. De hecho, si la familia de los Castro fuera a emigrar, emigrarían a Italia. Esa gente no tiene nada que ver con el comunismo. Ellos quieren ser dueños de Cuba, pero no quieren tener dueños. Y saben que en Corea del Norte o en la Rusia de Putin estarían a merced, dejarían de ser papel protagónico, ¿verdad? Abusivo, que es el que han desempeñado por 67 años, y estarían a merced de otro gobierno con el cual yo estoy completamente seguro que no desearían estar sometido a esos gobiernos, a esos regímenes, porque tú pierdes el control de todo. Yo lo que creo que hay una miopía de parte de los Castro, en especial de Raúl Castro, con la edad que tiene, y de su familia, de que creen que pueden
pueden sobrevivir a Trump y a Marco Rubio, y creo que están profundamente equivocados. Pero yo creo que ellos entrarían en un proceso de negociación probablemente con Estados Unidos de supervivencia, sabe Dios. Pero eso de emigrar a un país como Rusia o Corea del Norte, que son aliados del gobierno cubano, pero que a la vez internamente detestan. Increíblemente es así, increíblemente es así. Vamos a ver algunos escenarios posibles. José Cohen, el servicio de inteligencia cubano no está olfateando de una manera concreta que el régimen se ha quedado prácticamente sin opciones. ¿Para qué sirve un servicio de inteligencia que no te pueda advertir de que el camino se acabó o está ocurriendo y no les escuchan? ¿Qué cree usted que está pasando? No, el servicio de inteligencia sabe probablemente con más claridad que el mismo Raúl Castro lo que está pasando. Y por eso yo creo que después vamos a saber cuántos oficiales de inteligencia han dejado de trabajar para el régimen y están trabajando para la CIA. Por eso es que yo hago ese comentario. A mí me tocó vivir ahí y yo sé cuál es el sentir de muchas personas que le toca analizar toda esta situación y lo analizan con frialdad, están preparados para eso. Pero un Castro con 95 años todavía dirigiendo y hablando de resistencia, rodeado de un montón de personas que son ancianas, que ya les falla hasta la mente, aferrados a una vida que le funcionó de alguna manera porque siempre lograron salir con la suya. No les va a costar o les cuesta trabajo entender que les llegó el fin. Pero al final, un puesto a dedo como Díaz Canel, que es un monigote, probablemente escuche a Raúl Castro. Y a lo mejor sus hijos creen que pueden salir de esta situación porque han salido siempre. Y ahí es donde está el error de ellos, de no calcular que el tiempo se les acabó, que le están mandando señales a diestra y siniestra y que es hora de tomar alguna decisión. Si yo fuera ellos, honestamente, yo convocaría un proceso de transición y le dijera, yo le diría, si yo fuera oficial de inteligencia ahora mismo y me tocara analizar esta situación, yo le diría con todo el respeto, este es mi informe, traten de lograr un proceso de transición porque esto no tiene otra salida. Estados Unidos está decidido a que la influencia de Estados Unidos permanezca y prevalezca en el hemisferio occidental y más en las Américas. O sea que eso va más allá de Cuba. Pero parece que ellos tienen una miopía producto de 67 años, como muchas personas no creen que van a ocurrir aquí en el exilio. Aquí hay muchas personas pesimistas y escépticas. ¿Por qué? Porque hemos estado por 65, 67 años esperando lo mismo. Y yo creo que hay que mirar la realidad en el contexto de que tenemos a un Donald Trump que ha cambiado por completo la política de este país y un Marco Rubio que conoce muy de cerca la situación de Cuba. Entonces, Es la verdad distinto. es lo que yo pienso. Eso es lo que yo pienso, Sánchez Graj. ¿No olfatean un estallido social? ¿Usted cree que podría haber un estallido social? Hay gente que cree que en Cuba no va a haber un gran estallido social porque cada vez que hay una gran crisis, las fuerzas motrices que empujan ese tipo de estallidos terminan abandonando la isla. Los éxodos más recientes son de hace poco tiempo, o sea, mucha de esa fuerza se fue de Cuba simplemente y están esperando regularizarse fuera de la isla. Con lo que queda allí, ¿podría germinar un nuevo y gran estallido social o esto hay que despejarlo? Bueno, desde mi punto de vista, Maquiavelo decía que el hombre ceda a la amenaza. Y no es porque el pueblo de Cuba no pudiera provocar un estallido social, pero está acostumbrado a que lo repriman. Y en el nivel de miseria, de necesidades, de vicisitudes, de personas sin agua, sin luz, de supervivencia, es muy difícil que ocurra un estallido social. Y si tú me preguntas si en Cuba hay un estallido social, bueno, los hay todas las noches, pero si te das cuenta son movimientos espontáneos de vecindades, de personas desesperadas, pero de ahí a que ocurra, por ejemplo, un 11 de julio, que fue un estallido social un poquito, una dimensión un poquito más grande,
acuérdate que fue muy reprimido y acuérdate que está un aparato de contrainteligencia de personas que les están diciendo si estos se caen los van a arrastrar por las calles, tienen miedo también ellos, entonces están dispuestos a cumplir cualquier orden en su ignorancia. Esto de un estallido social es como decirles en la Segunda Guerra Mundial a un campo de concentración donde habían 5 o 6 alemanes dominando a 10.000 judíos, decirles que se alcen contra los 5 o 6. Podían hacerlo, pero no lo hacían porque el hombre cede a la amenaza, el hombre tiene miedo, el ser humano tiene miedo, el cubano de por sí no es suicida, no quiere preservar la vida, es su naturaleza, es su cultura. Entonces yo creo que ellos más o menos están lidiando. Fíjate, si te das cuenta, no están, por lo menos públicamente, tan agresivos tratando de reprimir estas manifestaciones. Y todos los días hay cacerolazos, todos los días hay manifestaciones, todos los días salen gente a la calle. No hay prensa en Cuba, o sea, lo que nos enteramos, lo que la gente publica. Entonces ellos tienen más o menos controlado la situación interna. Ojalá que eso se pudiera organizar y diera el traste con el régimen, porque ahí entonces Estados Unidos sí intervendría de inmediato. Pero también podría intervenir Estados Unidos por la crisis humanitaria y convertir esto en una intervención humanitaria para salvar vidas. Simplemente los cubanos se están muriendo. Concretamente se están muriendo. Hay dos percepciones distintas. Hay como una percepción nacional del problema, hay una percepción internacional del problema. ¿Usted cree desde su experiencia que los agentes de inteligencia están modulando estas dos percepciones para generar un nivel de confusión y que todo vaya más lento? Sí, eso sí, tienen desesperadamente a toda su agentura, a todos sus periodistas, agentes de influencia en el Congreso, en el Senado. Estoy seguro que están ocurriendo reuniones, si te das cuenta, la información a veces confusa, la que se publica incluso en periódicos como el Miami Herald. O sea, que tú te das cuenta. Mira, si ahora el FBI, si yo fuera el FBI y tuviera recursos para esto, porque a veces lo que pasa con Estados Unidos es que todo funciona con dinero y priorizan, el dinero lo ponen en cosas priorizadas. Pero si esto fuera una prioridad, yo me dedicaría honestamente, si a mí me tocara hacer ese trabajo, a buscar a todos periodistas, congresistas, senadores, personas en el manto, en las universidades, en el mundo catedrático, y yo buscaría a todas esas personas que están apostando por salvar al régimen, porque existe una grandes probabilidades, fíjate, de que muchos de ellos o algunos de ellos hayan sido reclutados por el servicio de inteligencia, porque ahora mismo cuando se manifiesta eso, si a mí me hubieran dicho en su momento y hubiera conocido que Ana Belén Monte como analista del Departamento de Defensa había hecho un informe recomendándole a Bill Clinton que no bombardeara la base de San Antonio y que dejara hermanos a rescate así, sin ninguna respuesta, yo le hubiera dicho al FBI o al Servicio de Contrainteligencia Interna, chequeen, porque eso puede ser una orden a un agente, como fue en la práctica del servicio cubano. O sea que ahora hay un departamento en Cuba dedicado a eso, se llama el departamento M9, para que lo sepa, M9, y se llama medidas activas, que es crear confusión, crear estado de opinión, decir que vamos a resistir, mandar imágenes, los videos estos de gente con caballos y con bueyes y cosas así para decir que van a resistir. Eso es histórico, es lo único que les queda, es lo único que les queda. Pero creo que Donald Trump no cree en nada de eso, honestamente. Y Marco Rubio, mucho menos, es lo que yo pienso. Amén, así sea. Gracias, José Cohen, por ayudarnos a Gracias. clarificar estos temas tan sensibles que necesitan de su experiencia y de su conocimiento. Un abrazo. Te Gracias, espero pronto. gracias Sánchez, gracias, muy amable, gracias.